Bueno, comencemos con el diseño de esta hoja de cálculo. Para realizar un diseño de hoja de cálculo, lo primero que tenemos que hacer es analizar bien lo que queremos calcular, en este caso el problema que tenemos con este proveedor, y paso a paso y analizar la información. En principio tenemos que nos va a facturar una mercancía a dos precios diferentes. Son dos mercancías a precios diferentes. Entonces vamos a poner aquí, como esto va a ir por kilos, vamos a poner los kilos en esta celda y en esta celda de aquí vamos a poner las tarifas, que sería 1,05 para la mercancía A y 2,56 para la mercancía B. Vale, entonces en esta celda de aquí lo que vamos a hacer es que vamos a recoger el coste total de las mercancías. Para ello vamos a hacer una fórmula en esta celda y vamos a decirle que esta celda va a ser igual a esta mercancía, esta celda, por el precio del kilo más esta mercancía por el precio del kilo de la segunda mercancía. Y le damos a Enter. Con lo cual aquí ya tendríamos recogido el coste de la mercancía. Luego tenemos que seguir analizando el cálculo que queremos llevar a cabo y aquí nos dice, les recuerdo que este resumen con todos los precios, todos los recargos y todos los conceptos lo he hecho yo, que es lo que tendría que hacer cada uno con el problema que tenga, es decir, escribirlo en una lista todo para luego ir a hacer el cálculo en la hoja de cálculo. Luego, el recargo nos dice que toda la mercancía lleva un recargo de 5% en concepto de manipulación y envasado. Entonces aquí le vamos a decir que esto es igual a el coste de la mercancía por, y como tenemos aquí el 5%, vamos a pinchar en la celda. ¿Para qué lo hacemos así? Para que si yo en algún momento hay un cambio en el recargo y me dicen, mira, ahora el recargo te vamos a cobrar un 6%. Entonces yo vengo aquí simplemente pongo 6 y ya con eso ya tengo arreglado el problema. De la otra forma, si yo en vez de poner el tanto por ciento o el porcentaje en una celda, lo incluyera aquí en la fórmula, es decir, borrara esto y le pusiera por 5%, en este caso, si yo tuviera que cambiar el porcentaje, pues me tendría que meter en la fórmula. Y si yo le estoy haciendo esta fórmula a algún empleado, que es el que la va a utilizar y no sabe trabajar con Excel, pues vamos a tener un problema. Entonces lo mejor es que le pongamos aquí el tanto por ciento de recargo y en la fórmula tiremos de esta celda. Vale, lo siguiente que nos dice es que cada 100 kilos de mercancía nos van a cobrar 0,10 dólares en concepto de embalaje. Entonces aquí le vamos a poner 0,10 y la otra mercancía, la mercancía B, le vamos a poner 0,15. Y entonces aquí ahora vamos a hacer el cálculo de los embalajes. Para eso tenemos que hacer igual y pinchar en los kilos de mercancía A entre 100. Porque nos dicen que cada 100 kilos nos van a cobrar 0,10 dólares en concepto de embalaje. Entonces, dividiendo los kilos entre 100, ya podemos hallar el recargo y lo multiplicamos por, por 0,10, pero en este caso, como decíamos antes con el porcentaje, vamos a pinchar directamente aquí en esta celda. Y esto lo vamos a sumar con la otra mercancía, los kilos de la otra mercancía, dividido entre 100 y por, en este caso tendríamos que pinchar en la celda que está con el precio, pero como vemos que la fórmula no nos deja porque está invadiendo la parte de la otra celda, pues lo que vamos a hacer es escribir directamente la referencia, que sabemos que está en I15. Entonces escribimos eso por I15 por I15 y aquí ya tendríamos ya toda la fórmula completa. Le damos a Enter y ya nos saldría el recargo por embalajes, ¿vale? Luego el seguro lo mismo, sería igual a, en este caso son 500 kilos, la mercancía esta dividida entre 500 por
el precio del recargo, que sería está en la celda referencia I18. Entonces le ponemos I18. Y más los kilos de la mercancía B dividido entre 500 y por I19. Vale, aquí no tenemos puestos los precios, pero los vamos a poner y son $5 y 6,5 la mercancía B. Entonces aquí tenemos las dos mercancías y ya aquí nos está calculando el recargo por concepto de seguro. Y lo mismo con el transporte, en este caso le diríamos, aquí vamos a poner los precios, 45 y 48 de las dos mercancías, y aquí hacemos lo mismo, pero esta vez lo dividimos entre 1000, que este ya la tenía yo hecha, y pinchamos en las celdas también para que nos coja los precios. Y el transporte lo mismo. ¿Vale? Y luego las tasas, para hallar el total de las tasas tendríamos que sumar todos los importes, es decir, sería esto igual a esta celda más esta celda más esta celda más el seguro y más el transporte. Y esto lo tendríamos que multiplicar por la celda I25 para que nos diera el total de... Entonces aquí tenemos que ponerle el 10%, y entonces ya nos da aquí el total de tasa. Hay que tener en cuenta que aquí, si ponemos unos paréntesis, pues nos va a dar diferente. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que poner los paréntesis porque tenemos que queremos hacer el 10% de todas las cantidades, no solo, porque si no le ponemos los paréntesis, solo íbamos a hacer el 10% de la última, porque como saben, la multiplicación tiene mayor fuerza a la hora de realizarse, es decir, se realiza primero la multiplicación y luego la suma, con lo cual tenemos que ponerle los paréntesis para que primero se hagan todas las sumas y luego se multiplique por el 10%. Y aquí simplemente le tendríamos que hacer una suma, como ven, de todos los conceptos para que nos diera el total. Pero tenemos que corregir aquí en el seguro porque al ponerle la referencia le puse por 19 y realmente era I19. Entonces tenemos que corregir. Tenemos que corregir para que nos salga el importe correcto porque en esta referencia le había puesto 19, entonces estaba multiplicando por 19 en vez de por el valor de I19. Bueno, corregido está. Ya saben, tienen que primero analizar el problema, escribir todos los cálculos que tienen que hacer o todos los conceptos que van a cobrar y luego plasmarlo, diseñar una hoja de cálculo y plasmar todos los importes y todos los precios e intentar siempre que si algún precio o alguna cosa cambia, no tengamos que meternos en las fórmulas, sino simplemente cambiando las celdas, como aquí en los precios, lo podamos solucionar. En este caso, cuando me venga alguna otra factura, yo simplemente pondré aquí los kilos y ya se me calculará todo y me saldrá el total de la factura. Pues nada, muchas gracias, espero que les haya gustado.